efectivamente ya un poquito más buenas tardes. Bueno, estoy efectivamente aquí desde la Araucanía. Está frío acá, 700 kilómetros al sur de Santiago, en una situación muy compleja en materia de violencia, terrorismo que tenemos acá, que tiene que ver fundamentalmente por la debilidad del Estado. Cuando yo fui intendente es como una especie de gobernador delegado. Nosotros fuimos capaces de resolver los temas de violencia acá. Luego vino los gobiernos de derecha y lamentablemente escaló esto. Y hoy día estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué parto por ahí? Porque yo creo que tenemos un problema hoy día en general en América Latina, y uno viendo las cifras, de legitimidad de la democracia. Y yo voy a obviar lo que ya dijo Nino, porque Nino, que habló antes que yo, lo escuché atentamente, dio una serie de cifras que están ahí, que son empíricas respecto de la opinión que hay de la democracia en América Latina, y que hoy día en muchos países incluso miran con cierta simpatía grupos de la población el autoritarismo. Y esto se debe a varios fenómenos. Y aquí, perdónenme, como decía Calamaro, honestidad brutal, ¿no? Honestidad brutal, porque aquí yo vengo de una cultura centroizquierda, efectivamente milité 34 años en la democracia cristiana, que en ese tiempo se ubicaba a la centroizquierda, que hoy día lamentablemente mi partido, al que sigo queriendo, pero con el que finalmente me alejaron posiciones ideológicas de fondo, porque en el fondo no entendió que el centro político es muy importante rescatarlo, y de ese era el aporte hacia la centroizquierda, ¿no? Bueno, pero dicho eso, en esto, honestidad brutal respecto de empezar a decirnos la verdad. La centroizquierda ha mirado de reojo ciertos procesos y no ha sido clarito respecto de algunas situaciones en América Latina que han dañado la democracia, pero han dañado fundamentalmente a los sectores más carenciados. Y voy a referirme claramente a Venezuela y los procesos de populismo, autoritarismo, que en definitiva han regido desde Hugo Chávez en adelante. Digamos las cosas como son. Ahí están las cifras. No lo digo yo, sino las mismas cifras que ha citado Nino anteriormente, Good Government y otras instituciones que miden la democracia empezaron a decir que en Venezuela teníamos altos niveles de violencia, altos niveles, es el segundo país con más muertos en América Latina después de que Jamaica, y segundo teníamos niveles que afectaban a las libertades públicas y derechos civiles. Pero se hizo vista gorda. Se hizo vista gorda. Y en otros países, cuando gobierna la centroizquierda y hay grado de corrupción, se hace vista gorda. Y no hay que hacer vista gorda. Porque la vista gorda, finalmente, ¿a quién afecta? Fundamentalmente a los más carenciados. ¿Ah? Y hoy día tenemos fenómenos que están instalándose en América Latina y que favorecen fundamentalmente al autoritarismo y a los populismos. Y en ese sentido, hay dos cuestiones. Uno, tenemos una crisis migratoria generada, ¿por quién? Por Venezuela. Hoy día hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país. 8 millones de personas que no decidieron por sí mismos salir de Venezuela, sino que los expulsaron. Y no hemos sido capaces de tener la fortaleza, la valentía política de, en definitiva, ayudar a Venezuela a que salga esta crisis. Miramos para el lado. Y hoy día hay 8 millones. Y esos 8 millones de personas han desestabilizado la región. Nosotros en Chile hoy día tenemos un problema de crisis migratoria tremenda, porque además, digamos las cosas como son, y ahí está, el señor Maduro de verdad que dejó abiertas las cárceles, porque hoy día tenemos el Tren de Aragua instalado en Chile, con un nivel de violencia que nosotros no estamos acostumbrados. Y eso desestabiliza la democracia, porque la violencia desestabiliza la democracia. ¿Por qué la violencia desestabiliza la democracia? Fundamentalmente porque afecta a los sectores más carenciados, más vulnerables, porque ahí no se puede contratar seguridad privada. En Chile no se puede contratar seguridad privada, pero la seguridad ya no alcanza. Y no alcanza porque el nivel de violencia que generan estos grupos es tan grande que finalmente el Estado tiene que tomar medidas mucho más duras. Y hay quien gana fundamentalmente los sectores más de derecha, más duros en estos temas. Yo me he metido en los temas de seguridad y no tengo ningún complejo en meterme en la seguridad. Y eso que mi cultura, como digo, es de centro izquierda. Por tanto, tenemos un problema de seguridad, de crisis migratoria, que es en la actualidad, pero tiene que ver con nuestra responsabilidad mirado para el lado cuando en ciertos países se han cometido errores fundamentales. ¿Para qué decir Argentina? Argentina, que yo quiero tanto, mi hija, tengo una hija que es mitad argentina, ¿cómo no querré ese país? Y les quiero decir una cosa, ahí cuando ha gobernado la centroizquierda lo ha hecho mal. 50% pobres según la CEPAL Argentina, 50% un país que es rico, 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 ¿no? Porque fundamentalmente por corrupción. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Mirar para el lado. Y la violencia está instalada en Argentina.
¿Ah? Entonces, yo quiero señalar que en esto tenemos graves problemas. Chile. Tengo aquí un libro que escribí en la pandemia que se llama Golpe al Estado del Octubre chileno, donde responsabilizo aparte de la actual coalición de gobierno, la desestabilización del sistema político. El presidente Boris lideró una desestabilización. Hoy día el presidente se ha moderado sin lugar a dudas, pero el daño que le hicieron a la democracia junto con un presidente Piñera que no tenía autoridad política. A propósito de lo que se ha señalado, si comparamos al presidente Piñera con Elwin, no hay comparación, según parámetros de John Rawls respecto al concepto de autoridad política, ¿no? ¿Ah? Porque no solamente ganar las elecciones, después hay que gobernar y tener autoridad política. Y este país se desfondó. ¿Y cuál es la respuesta hoy día? En las últimas elecciones ganó la extrema derecha. ¿Y por qué gana la extrema derecha? Porque en definitiva, respecto a los temas de seguridad, respecto de los temas sociales, finalmente no tenemos una respuesta clara y dura. Y sectores, como dijo Tomás de Rementería en la primera parte, sectores de izquierda populista y radical, no estoy siendo peyorativo, en concepto de Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix, así se denominan, ellos fundamentalmente incentivaron la violencia callejera. Y la verdad, el daño que le han hecho a Chile respecto de un país que tenía cierta consolidación económica, tenía como Uruguay, como recién lo decía, y yo lo decía Nino, ¿no? Y con una envidia sana, digo, así éramos nosotros, que nos respetábamos más allá que una persona fuera de derecha o izquierda, nos respetábamos. Eso lo fuimos perdiendo fundamentalmente porque estos jóvenes que hoy día están gobernando y se han dado cuenta lo difícil que es gobernar, ¿no? Finalmente desestabilizaron una situación en el país, y a eso se suma, como digo, que lamentablemente al frente teníamos un presidente sin autoridad política, ¿no? Si hubiera sido un presidente con esa capacidad de liderar, como a propósito, quien va a hablar al final de este foro, que es el presidente Mujica, pueden sacar adelante las crisis. Bueno, dicho eso, como digo, tenemos hoy día que replantear nada más los conceptos fundantes que hoy día están en cuestión, que tienen que ver con la derecha, la izquierda, y la fraternidad. Pues no olvidemos que siempre se nos olvida porque parece que solo existiera un componente antitético respecto de la derecha y la izquierda, pero la Revolución Francesa, de donde somos nosotros, de donde se heredan estos conceptos, ¿no? Propone 3 elementos: libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad fundamentalmente es el tercero incluyente, que significa que desde la derecha es el liberalismo social y desde la izquierda es el social liberalismo. No lo digo yo, eso lo plantea Norberto Bobbio en su hermoso libro sobre izquierda y derecha. ¿Y cómo salimos de esto? Primero hay que empezar cuando ocurra, quien sea. Diputado, perdón, un minuto nada más. Ya, ¿cómo salir? Quien sea, de izquierda o derecha. Cuando alguien atenta contra la democracia, atenta contra las libertades básicas, contra los derechos civiles, de izquierda o derecha, nosotros no nos podemos callar. Sea amigo nuestro o no sea amigo nuestro. Porque en definitiva eso fundamentalmente a los movimientos políticos les quita legitimidad. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Fundamentalmente, que yo estoy trabajando proponer un nuevo modelo de desarrollo a la latinoamericana. Este modelo de desarrollo, cuando se habla de Estado social y democrático de derecho, yo creo que hay que cambiarlo. Aquí tenemos que hablar de Estado democrático, social y de seguridad. Nosotros tenemos que empezar a hablar de seguridad, porque en esta región hemos tenido una guerra silenciosa. ¿Qué silenciosa? Bien fuerte. Desde el año 2000 a esta fecha han muerto 2,5 millones de personas en América Latina vinculados a temas de violencia y delincuencia. 2,5 millones de personas. Es una guerra. Y hemos hecho vista gorda. Ahí está el tema de fondo. ¿Por qué en definitiva la ciudadanía no nos da la espalda? Porque no nos metemos en los temas de fondo que tienen que ver con lo que todos los días ellos ven: abuso en sus poblaciones, abuso en sus barrios, de los capos de la mafia, de los narcotraficantes, etc. Y por tanto hay que instalar un modelo que tiene que ver con el contrato social original. El contrato social original es: yo te voy a quitar un poquito de libertad como Estado, pero te aseguro la seguridad. Y eso no lo está cumpliendo el Estado. En ningún país de América Latina hoy día el Estado garantiza la seguridad. Y eso es fundamental. No solo la seguridad social, sino la seguridad pública, la primera seguridad. Segundo, yo diría que tenemos que trabajar en esta construcción de Estado, asegurando naturalmente, y termino con 20 esto, segundos, por favor. termino con esto, los temas sociales de fondo. Empecemos a hablar del tema salud.
Aquí la gente se muere en América Latina y no hay respuesta en salud, temas de previsión. Y por último, hay que empezar a trabajar temas de responsabilidad política a través de la educación cívica. Hoy día nuestros jóvenes no tienen formación política y por tanto hay que volver a la educación cívica dura, para que en definitiva se empiece a elegir a los mejores y no solamente a los demagógicos y los populistas. Muchas gracias. Yo tenía un viejo profesor en Heidelberg, Klaus von Weime, que siempre nos decía que las definiciones mínimas eran mejores porque cuando le ponemos tanto adorno a las cosas, finalmente nadie las entiende. La democracia son las libertades públicas y derechos civiles, y la democracia no se puede desarrollar y realizar, lo hemos dicho, si tenemos temas de violencia que no hemos resuelto. Y yo lo dije la vez pasada, lo que no podemos hacer vista gorda, no solo los problemas sociales, sino cómo se generan. Y no podemos hacer vista gorda más allá si el gobierno es de izquierda o de derecha, lo acabo de decir, cuando hay actos de corrupción, pero como en medio cercano a lo que yo pienso, a la centroizquierda, en fin, yo no voy a hablar muy fuerte. Eso daña la democracia. Y por eso la gente deja votar por cierto movimiento y se inclina hacia la derecha o, en fin, hacia sectores populistas, demagógicos, que no son solamente exclusivos de la derecha o de la extrema izquierda. Y por tanto yo creo que en eso nosotros tenemos que, el tema de fondo para mí hoy día es la violencia, y la violencia se produce naturalmente por pobreza, y eso porque hay ineficiencia en nuestro gobierno, pero finalmente la violencia afecta fundamentalmente a la gente más carenciada, ¿ya? Porque efectivamente, como se ha señalado recién, como lo dico Daniel, la gente más modesta no puede privatizar, ni además la seguridad, no puede enrejarse, no puede poner alarma, con suerte tener un perrito, ¿no? Para que ladre. Entonces, yo siento que hoy día el tema de fondo tiene que ver con la violencia, y en el caso de la crisis migratoria, que tiene un origen y hay que ser duro y fuerte, porque por ejemplo, yo lo he dicho y no tengo ningún problema en decirlo, la gente en Venezuela lo está pasando muy mal, porque no pusimos la alarma y la alerta en el momento que teníamos que hacerlo, y hoy día hay 8 millones de venezolanos que sufren porque no están en su país. Ellos fueron expulsados de su país y en vez de hacer tanta, de hacer poesía, a mí me encanta la poesía, me encanta Benedetti, en fin, como dice, estamos jodidos o viceversa, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que decir las cosas claras y cuando empiecen a prenderse las luces amarillas, nosotros señalarlo claramente. Eso creo yo. El tema de los acuerdos, etcétera, uno tiene que favorecerlos permanentemente, pero hoy día tenemos un problema. La violencia está instalada en nuestros barrios y la violencia finalmente engendra pobreza.